agradecidos contigo. Tú eres santo, digno por siempre, de todo honor, gloria, alabanza, reconocimiento. Agradecidos contigo, Señor, porque podemos acercarnos y estar hasta el trono de tu gracia. Rogando, Señor, en este momento que sea tu Espíritu Santo quien guíe, dirija, que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Danos luz, Señor, en tu palabra y provócanos, ayúdanos con tu gracia para vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Si quieren poner la primera diapositiva. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de Esdras. Ya la semana pasada, ¿verdad?, concluíamos, sobre todo ahí en el versículo 10 del capítulo 7, donde dice que Esdras preparó su corazón para tres cosas. ¿Se acuerda cuáles eran esas tres cosas? Inquirir en la ley de Dios. ¿Qué más? Cumplirla y enseñarla. Inquirir en la ley de Dios, obedecer la ley de Dios y enseñar la ley de Dios. Versículo 11, Esdras 7. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 16, así como está en su lugar. ¿Sí pusieron ya la primera? Leemos al versículo 16 alternadamente, hermanos. Dice el versículo 11: Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos a Israel. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiere ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de... y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Amén. Esta es una parte de lo que el rey Artajerjes escribe a Esdras. Y vamos a la siguiente diapositiva. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba. Ya la semana pasada veíamos que él es sacerdote, ¿verdad? Es de la línea de Aarón, de los descendientes. Escriba, erudito en la ley de Dios. Dice, por mí es dada orden. Bueno, después de decirnos que Esdras era un hombre completamente capacitado en lo que tiene que ver la ley de Dios, dice, eres enviado. Mira, hermano, qué importante es esto que nosotros podemos mirar aquí. Eres enviado. ¿Cuántos están en autoridad espiritual? Levante su mano. Baje su mano. Esdras bien podía haberse manejado de una manera independiente al rey, ajeno al rey. ¿Por qué? ¿Qué argumentos podría tener Esdras para manejarse ajeno al rey? Por su propia cuenta. ¿Qué podría decir Esdras? A ver, piénsenle, ¿qué se les ocurre que podría decir Esdras? Para irse a Jerusalén sin tomar en cuenta al rey.
Pero tenía que tomar en cuenta al rey. ¿Por qué? Pero el rey es un impío. Además, a mí Dios me dijo. ¿Sí me explico? Por eso es importante lo que dice aquí la palabra del Señor. Eres enviado. Las cartas que Esdras traía, decía, el rey lo envía. Yo lo estoy enviando. Menciono esto, hermanos, porque es tan peligroso, como lo hemos visto los que estamos en autoridad espiritual, movernos de una manera independiente o ajenos a la autoridad que Dios ha puesto. Y por eso mencionaba estos argumentos. Es que a mí Dios me dijo. ¿A poco tengo que decirle a poco tengo que pedirle permiso, no? Eres enviado. Bueno, vemos a un Esdras, que un hombre versado en la ley de Dios, entendido de la ley de Dios, no se maneja solo. Cuando alguien es entendido en la ley de Dios y la hace, ¿verdad? Porque alguien puede ser entendido pero no hacerla. Cuando alguien es entendido y la hace, se maneja de esta manera. No pasa por alto a la autoridad. No pasa por alto, porque la ley de Dios, esa que conoce, eso es lo que establece. Eso es lo que nos enseña y eso es lo que nos dice. El peligro de manejarnos sin nuestra autoridad, de enviarnos nosotros solos, ¿verdad? Por eso lo que el rey está poniendo y que Dios nos permite conocer, pues está muy claro. Eres enviado. Bueno, dice ahí también en el recuadro que tenemos, el que quiere ir contigo, ¿verdad? Habla de una manera voluntaria. El rey está de una manera provocando, alentando a otros para esto. Ahora, algo que nosotros necesitamos no perder de vista es que es Dios en todo esto. Y que Dios está llevando a cabo su plan, como lo hemos visto en la autoridad espiritual, ¿verdad? En esa línea hay una autoridad y de ahí el Señor parte para los demás. Y ahora el rey le dice a Esdras y escribe, yo mando que quien quiera ir contigo puede hacerlo libremente. El que quiera ir a Jerusalén contigo puede ir de una manera voluntaria. En este pasaje, mis amados hermanos, vamos a ver las veces que menciona voluntariamente. Voluntariamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no, las cosas en el Señor no se hacen por obligación. Cuando hay un corazón dispuesto para Dios, entonces las podemos hacer. Aún esto que estamos mencionando de Esdras, entonces tengo que avisar, tengo que pedir permiso, es voluntariamente cuando tu corazón está entendido, ¿verdad? Pero es Dios quien ha provocado todo esto en la vida y en el corazón, no solamente de Esdras, sino del rey. Empezando la semana pasada veíamos lo que dice Proverbios, que el corazón del rey está en la mano de Dios, ¿verdad? Y es Dios el que lo inclina hacia donde Dios quiere. Por eso vemos que es Dios moviéndose, que es Dios obrando de esta manera. Dice además ahí que iba de parte del rey y que llevaba, ¿qué llevaba? Bueno, algo que vamos a ver aquí en la palabra del Señor. Dice el versículo 13, por mí es dada la orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiere ir contigo a Jerusalén, vaya. Y ya tenemos entonces ahí, acuérdense que el templo ya se había levantado, y entonces vamos a mirar aquí sacerdotes y levitas para poder ir. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. La manera en la cual se están conduciendo y manejando tiene que ver con la ley de Dios. A llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Llevar plata y oro. ¿Para qué? Para el templo. Tenía una tarea Esdras, y en esta tarea, que sin duda era de parte de Dios, era respaldado por su autoridad inmediata, por el rey. Por eso hay plata, por eso hay oro,
y el rey lo entrega en manos de Esdras. ¿Qué pasaría, hermanos, si él se maneja independiente? Y yo sé que si alguien se maneja así dirá, bueno, Dios iba a proveer. Dios lo estaba proveyendo de esa manera. Dios lo estaba proveyendo de esa manera, ¿verdad? Además dice, de toda la plata y el oro que hay es en la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Es el deseo de nuestro corazón, y digo de nuestro corazón, incluyo a los pastores, que cada vez que haya la oportunidad de participar ofreciendo, ofrendando algo, sea voluntario. Lo que a Dios le agrada es eso, hermanos, ¿verdad? Algo que nace de nuestro corazón, algo que es voluntario. De repente por ahí alguien cuando me dice en la comida, pastor, ¿cuánto le sirvo de comer? Lo que sea tu voluntad. Digo, ay, no, mejor sírveme bien. Porque a veces así somos con Dios. A veces así somos con Dios. Voluntariamente. No es agradable para Dios cuando algo lo hacemos por fuerza, por obligación, ¿verdad? Cada uno ¿cómo qué? ¿En dónde? Como lo propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios ama. ¿A quién? Esa es la actitud que Dios espera que nosotros tengamos. Y esto, por eso les digo, miren cómo está Dios obrando ahí. Porque el rey dice voluntariamente. Y lo que se ha dado voluntariamente. Y lo que cada quien de su corazón está poniendo de manera voluntaria. No hay amenazas, no hay textos de condenación. No, es voluntario. Es voluntario, ¿verdad? De repente alguien dice, ¿de cuánto nos toca, pastor? De lo que hay en tu corazón. Así. Porque Dios ama eso, mis amados hermanos. Dios ama al dador alegre. El otro día hablando con respecto del diezmo, ¿verdad? Hay algunos que dicen, no, el diezmo ya no es para este tiempo. Bueno, pero das. Tampoco. Entonces se tiene problemas en su corazón. ¿Por qué no da? Se ha olvidado del que Dios ama al dador alegre. Y si vemos en la escritura, ahí en el Nuevo Testamento, es la escritura que dieron más allá de sus fuerzas. Ay, no, mejor doy el diezmo. Cuando alguien no tiene problema, ese no es su problema. Hermano, se llame diezmo o como usted quiera ponerle si gusta. Pero damos voluntariamente y lo hacemos para el Señor. Ahora, si usted es de los que no dan, pues a lo mejor va a buscar sus versículos bíblicos para apoyar el asunto, ¿verdad? Porque puede pasar. Pero alguien que es entendido en la ley de Dios y que la practica no tiene ningún problema. Lo que estamos mirando es otra vez a Dios moviéndose en ese orden tan maravilloso y precioso que Dios nos enseña, ¿verdad? Dice versículos 17 al 22, siga con su vista. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos les parezca ser de la otra plata y oro, háganlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que les pide el sacerdote Esdras escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. La bendición otra vez de que es el rey. Y que Esdras no tiene que hacer, mover y situaciones porque ya el rey lo ha escrito. Y dice, es una orden que se haga de esta manera.
¿verdad? Y es entonces, hermanos, que Esdras lleva el dinero que le fue entregado, un dinero que era utilizado por los reyes, obviamente, ¿verdad? Para poder trabajarlo para beneficio de su reino. Pero algo que nosotros miramos aquí es que esto es para la casa de Dios, para el templo, el Dios del cielo, dice el rey, ¿verdad? El Dios del cielo. Bueno, Dios está y sigue abriendo las puertas, además de que se le da la responsabilidad y se le da la libertad a Esdras de manejar ese dinero. El dinero que había sido dado, bueno, era para comprar animales, para los sacrificios, para todo lo que tiene que ver con el culto en el templo que fue levantado, pero se le manda algo a Esdras: sé diligente. Este asunto, hermanos, del dinero es algo muy delicado y muy importante también, ¿verdad? Este asunto de las finanzas. Le dice: sé diligente, presta atención, sé cuidadoso, sé cuidadoso. ¿Cuántos de ustedes leen los informes que se ponen cada mes? Levante su mano. Levante su mano. Para eso se ponen, ¿eh? Ahí están, ahí están. Y hay otra parte que no se pone ahí, pero que nuestros hermanos que tienen tesorerías, pues la tienen y nos la entregan. Detalle, ¿no? ¿En qué se está gastando ese dinero? Porque además necesitamos entregar nuestras declaraciones. Gracias a Dios por Pastor Edgar, nuestra hermana Nancy, que nos están apoyando en ello. Pero es importante, hermanos, que nosotros podamos mirar esto. Cuando el Señor nos encomienda o nos da una responsabilidad en lo que tiene que ver con las cosas para Él, necesitamos tener la diligencia de Esdras y tener ese cuidado, prestar atención a estos asuntos, porque además el rey le dice: y del otro oro y la otra plata, inviértanlo en lo que ustedes han considerado con respecto al propósito de Dios, a la ley de Dios. Para eso era lo que se había dado. Y eso es algo que necesitamos nosotros prestar atención y que Esdras lo está llevando a cabo. ¿Sí pueden ver a Dios guiando al rey? ¿Pueden ver a Dios moviéndose en la autoridad de Esdras? ¡Qué descanso! Que ya la autoridad dijo: Esdras no tiene que inventarse nada, no tienes que estarse moviendo, no tiene que estarse esforzando en otra cosa, sino estar caminando en aquello que el rey le ha ordenado. Pero dice además, y esto nos deja ver también el corazón que Dios está moviendo ahí en el rey. Dice, o nos deja ver que Artajerjes era un hombre también muy generoso, porque dice que si algo se requiere, pues se tome del tesoro del rey, ¿verdad? Versículo 20: todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás. ¿De dónde? De la casa de los tesoros del rey. Hermanos, ¿quién sino Dios? ¿Quién sino Dios haciendo esto? ¿De qué más se iba a ocupar Esdras? Sino en cumplir lo que estaba en el corazón de Dios y que de esta manera Dios lo estaba llevando a cabo. Además, hay orden de parte del rey que se le provee a Esdras todo lo necesario. Una orden, en versículo 21, a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Lo que se requiera, dice el rey, es una orden. Es una orden. Provéanle a Esdras lo que él necesite. ¿Qué hacía Esdras? Simplemente llegar con la carta y decir: aquí está. La leían y obedecían. Nada más. Nada más. Qué descanso, hermano, y qué bendición cuando podemos caminar o manejarnos de esta manera. Vamos a la siguiente diapositiva.
Dice el versículo 23, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Hermanos, en la antigüedad, cuando algún imperio, algún reino conquistaba, algunas cosas que hacían era ofrecer sacrificios para el Dios de esas tierras, buscando el favor de esos dioses. Pero aquí es algo bien interesante. El rey ha mencionado varias veces el Dios del cielo. El Dios del cielo. Artajerjes no ignoraba acerca de Dios. Él sabía quién era Dios. Y había un testimonio ahí de parte de los que se han mantenido y que empezaron en Babilonia, que ahora están en el imperio medo-persa, ¿verdad? Ha habido un testimonio de quién es Dios. Si usted se acuerda, cuando ellos son llevados cautivos a Babilonia, el Señor les dice que durante 70 años van a estar cautivos en Babilonia. Y por medio de Jeremías envía esta carta diciéndole al Señor, yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes de bien y no de mal, para darles un fin y una esperanza. Allí en esa tierra en donde ustedes van a ser cautivos, cásense, tengan familia, planten viñas, levanten sus casas, busquen la paz de la ciudad. Dios iba a bendecirlos ahí. Dios iba a estar ahí. Yo estoy cierto, mis amados hermanos, que durante ese tiempo que ellos estuvieron y lo que permanecieron todavía ahí, hubo testimonio de quién era Dios. ¿Quién era el Dios del cielo? El Dios que ellos adoraban, el Dios que ellos conocían. Por eso Artajerjes no desconoce que lo que Esdras está haciendo tiene que ver con el Dios del cielo, con el Dios creador. Además, algo que el Señor decía a su pueblo era que no olvidaran y que recordaran los hechos de Dios en medio de su pueblo. Y a veces cosas tan fuertes y tremendas. Y había un testimonio como el Señor había arrasado con naciones que se habían opuesto a su pueblo. Y ellos sabían que estaban ahí en ese lugar, cautivos, porque Dios también lo había permitido. Y es entonces que Artajerjes dice, que se haga pronto, no queremos provocar la ira de Dios. Que no se enoje Dios con nosotros, con nuestros hijos. Él es el Dios del cielo. Ese es el Dios que nosotros seguimos adorando, hermanos. El Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios que tiene autoridad, poder, dominio, que bendice a sus hijos y que nos permite a cada uno de nosotros ser testimonio para la gloria de su nombre. Dice ahí del versículo 24 al 26. A vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Con esta carta, hermanos, Esdras, déjenme decirlo de esta manera, tiene poder, ¿o no? Con esa carta, Esdras tiene autoridad. Una autoridad que ha sido delegada, una autoridad que se le ha conferido. Dice el rey, nadie podrá imponerles tributo. Manda que los sacerdotes y los trabajadores del templo quedaran exentos, hermanos, de los impuestos. Dice además, pon jueces, pon gobernadores, conforme a la sabiduría que Dios te ha dado. ¿Qué hacía Esdras? Bueno,
estaba exento de impuestos, tenía la autoridad de parte del rey de poner gobernantes, ¿verdad? De poner jueces, de establecer. Esdras estaba en esa posición que el rey le había dado, guiado por Dios, guiado por Dios. Dice, y si alguien no conoce la ley de Dios, ¿qué vas a hacer? Enséñaselas. Habían venido de 70 años de cautiverio, ¿verdad? Habían regresado, acuérdense que esta es la segunda vez, el segundo regreso de la nación, y pues sin duda había algunos que no conocían, y Esdras les dice, enséñales, perdón, el rey dice, enséñales la ley de Dios, enséñaselas. Y otra vez hacemos hincapié en eso, en qué importante es que se enseñe la ley de Dios, que se pueda conocer lo que dice el Señor, que puedan conocer a Dios. El Señor se da a conocer, hermano, a través de su palabra. A través de su palabra usted y yo conocemos la voluntad de Dios. Muchos quieren conocer la voluntad de Dios y nunca leen la Biblia. ¿No? El otro día les decía de aquella caricatura, ¿no? Estaba hincado aquel hombre, Señor, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Y una mano así grande del cielo con una Biblia le dice, pues lee la Biblia. A veces queremos que Dios me habló, Dios me dijo, y otra vez, qué peligro manejarnos así. Y uno dice, espérame, pero es que la Biblia dice otra cosa. Pero a mí Dios me dijo. Necesitamos leer la palabra de Dios, considerar lo que el Señor nos ha dejado aquí, esta profecía, ¿verdad? Más segura la tenemos aquí. Repito, yo sé que Dios nos habla, pero hermano, cuando yo me brinco lo que dice la Escritura, aún no lo busque, pero ahí en el capítulo 14 de primera carta a los Corintios, dice que si alguien tiene profecía, que si Dios habla a alguien en la congregación, sean 2 o 3, cuando mucho por turnos, que lo digan. Dice, pero los demás, ¿qué? Juzguen. ¿Juzguen qué? Lo que se está diciendo, no al que está hablando. Consideren lo que se está diciendo. Porque alguien se puede levantar diciendo, Dios me dijo. Y entonces, ¿cómo lo juzgamos? ¿Cuál es el parámetro? ¿De dónde, hermano, nos tomamos para juzgar lo que se está hablando? De lo que ya tenemos en la palabra de Dios. De lo que está aquí, escrito. Por eso, cuando por esta carta el rey está dándole esta autoridad a Esdras en cuanto a cómo gastar, en cuanto a el gobierno civil, en cuanto a cómo va a enfrentar a las autoridades que se encuentran en los diferentes lugares al cruzar el río. Simple y sencillamente, mis amados hermanos, Esdras va a ponerlo en práctica enseñando a otros. Además, mire, eso está bien interesante. Dice, cualquiera que no cumpla la ley de tu Dios, ¿y la ley de quién? Del rey. Alguien podría decir, yo no conozco ese Dios y no me interesa. Ok, pero aquí está el rey. Aquí está el rey. ¿Ya vio el respaldo de Dios cuando se hacen las cosas así en ese orden? Pero aquí está lo que dice el rey. Yo no vengo por mi propia cuenta. El rey establece eso. Y dice, cualquiera que no lo haga, cualquiera que no cumpla con la ley del rey, que sea juzgado. ¿Quién lo iba a juzgar? ¿Vio la autoridad que se le está confiriendo a Esdras? Prontamente, sea muerte, a destierro, multa o prisión. Y hermanos, dice ahí en nuestra imagen, peligro. ¿Por qué peligro? ¿Peligro para quién? Para Esdras. Ese es un peligro para Esdras. ¿Por qué es peligro para Esdras? ¿Por qué? Creo que el domingo platicábamos, decía, no, el problema no es subirlos, el problema es que nos bajen. El problema es bajarnos. Porque ya estamos aquí, porque yo soy, porque yo hago, porque yo puedo, porque tengo el derecho, porque tengo la autoridad. Y eso se vuelve un peligro. Y si no se obedece, hasta pena de muerte. Es un peligro, mis amados hermanos.
Cada vez que tenemos la oportunidad de tener un lugar, una posición, si nuestro corazón no se ha dispuesto, como pasó con el corazón de Esdras, para conocer la ley de Dios, vivirla y enseñarla, corremos ese gran peligro. Ha pasado y nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. En algún momento conferirle autoridad a alguien y después decirle, a ver, tantito, espérate, pues, me disculpan, pero yo soy. Qué peligroso es eso. El peligro lo tenía Esdras. Algo que sabemos es que, ¿quién es el mayor enemigo que enfrentamos? Nosotros mismos. Nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Saben por qué Dios no nos ha puesto como autoridad a algunos de nosotros, quizá? Porque Dios conoce nuestro corazón. Y cada vez que nosotros la buscamos de nuestra propia cuenta, hay peligro. Hay peligro. No me tienen que decir lo que tengo que hacer, yo lo hago. No tengo que entregar cuenta, yo lo hago. Qué maravilloso es Dios, hermanos. Qué maravilloso es Dios, que Él conoce nuestro corazón. Así es que no se preocupe si usted no está en una posición que tal vez usted quiere estar. No la busque usted. Deje que sea Dios. Deje que sea Dios. Y de la manera en la que Dios lo establece. Deje que sea Dios. Y una vez estando ahí, necesitamos guardarnos y necesitamos mantenernos humillados bajo la poderosa mano de Dios. Porque si creemos que a alguno de nosotros no nos ocurre, no nos va a pasar, ya desde ese momento ya nos pusimos en la rayita para caer. Dice en la Escritura, y es la actitud de Esdras lo que vamos a ver aquí también. Versículo 27. Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres, que permitió que el rey se diera cuenta quién soy. Ay, perdón, estaba yo en Soberbios 25. ¿Ya era hora que se dieran cuenta? ¿O no, hermanos? ¿Sí o no? La verdad. Yo sé que la verdad no peca, hermanos. Pero esta es la actitud que se llega a tener a veces. Ya se dieron cuenta. Sí, pero ya por atrás estuvimos duro y duro, haciendo. ¿Verdad? Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Señor, bendito sea tu nombre. Que puso tal cosa, ¿qué cosa? ¿Que lo pusieran a él? No, no tenía que ver con él. Dice, para honrar la casa de Dios en Jerusalén. No tiene que ver conmigo. No tiene que ver con que yo tenga una posición, que sea reconocido, que tenga un nombre. No tiene que ver conmigo. No tiene que ver con que esté participando. No tiene que ver conmigo. Bendito sea Dios, que Él es el que pone en el corazón para que sea su nombre glorificado, para que su casa se atienda, para que Él sea reconocido, no nosotros, no nosotros. A nosotros nos encanta colgarnos la medalla. Si algo pasa decimos, bueno, es que nosotros, ¿no? No, hermanos, ese es un peligro bien grande. ¿Eh? Por eso, como les he contado, a veces decirle a alguien, no me diga eso, por favor. Corro peligro cuando alguien empieza, ay, pastor. No, a nuestra carne le gusta eso, ¿eh? A nuestra carne le gusta que le digan, hermana, cuando usted canta, hermana, los ángeles le envidian, ¿no? Cuando usted canta, los demonios tiemblan. Hermano, enséñenos, díganos, hermano. Y nuestra carnita, honestamente, hermano, ¿qué siente usted cuando le dicen eso?
¿Qué siente usted? Y algunos dicen, es para la gloria de Dios. Nuestra carne le gusta eso. Por eso, como repito algunas veces, decirle a algunos, guárdese eso, porque Dios nos guarde de creernos que somos, que por nosotros, ¿verdad? De todo lo que yo sé, todo lo que yo... Hermanos, aprovechenme, por favor, antes de que me vaya. Aguas. Dice Esdras, bendito sea Dios, porque fue Dios quien puso en el corazón del rey. No fue porque yo, Esdras, ¿verdad? Era excelente allá con el rey ya me conocía, y bueno, como el rey sabía lo que yo era y hacía, por eso el rey. Bendito sea Dios, que fue Dios quien puso en el corazón. A Dios le plació poner esto en el corazón del rey para la gloria de su nombre. Para las cosas que tienen que ver con la casa del Señor y honrarlo a Él. Y mire, versículo 28, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros. No es todo lo que yo sé, no es todo mi elocuencia, bueno, ni mi guapura. Es la misericordia de Dios. Es la misericordia que Dios puso y derramó sobre un servidor, dice Esdras. Es la misericordia y la gracia de Dios, hermano, que te permite así. Dios nos guarde de no darle la gloria a Él. Por eso cuando vemos la actitud de Esdras, Esdras sabía que fue Dios quien puso tal cosa en el corazón del rey. Como lo hizo con Darío, ya lo vimos, ¿verdad?, al empezar el estudio. Dios mueve el corazón de los reyes para que se lleve a cabo esta obra. Y Esdras sabía que también lo había hecho en el corazón de Artajerjes. Es Dios, hermanos, quien mueve el corazón. Así es que si algo podemos, que si algo sabemos, es para la gloria de Dios. No buscamos, no brincamos lo que Dios establece. Le queremos a Dios, esperamos en Dios y confiamos en Dios. Si estamos, gloria a Dios. Y si no estamos, pues me voy a otro lugar donde se aprecien. Sí, hermanos, mire, yo sé que nos reímos, pero ha pasado, pasa y sigue pasando y seguirá pasando, ¿verdad? Esperamos en Dios que no, pero sería doloroso ver a alguien irse a otro lado porque sí lo toman en cuenta ya y van a poner sus dones en sus capacidades, porque acá, ¿no? Espérese, deje que Dios obre en esa línea que Dios maneja siempre. Guárdese de moverse por su propia cuenta. Dice, inclinó a mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Cuando nosotros caminamos de esta manera, ¿sabe qué pasa? Dios nos fortalece. Dios nos extiende su gracia para poder realizar la tarea que nos ha encomendado. Dios nos anima. Y es en Dios en quien encontramos, no en la carta que el rey me dio. No en la carta que el rey me dio. En la mano de Dios, fortaleciendo mi vida. Hermanos, una tarea así no es sencilla. No es fácil. Una responsabilidad así no es fácil. Necesitamos la buena mano de Dios sobre nosotros, porque Él nos va a fortalecer. ¿Sabe a lo que se va a enfrentar Esdras? Bueno, el siguiente capítulo vamos a continuar viendo algunas cosas, ¿verdad? Si yo no dispone obviamente otra cosa. Fui fortalecido, dice, yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Y en el capítulo 8 va a mencionar Esdras, ¿verdad? Un grupo de hombres que fueron con él, las personas que salieron con él y algunas cosas que enfrentaron. Algunas cosas que enfrentaron. Así es que
Yo deseo con todo mi corazón que la mano de Dios sea sobre un servidor y que sea sobre usted. Yo creo que Dios quiere eso. Pero si caminamos entonces como el Señor nos enseña en su palabra, seremos fortalecidos por nuestro Dios, dándole a Él siempre toda la gloria y toda la honra. Amén. Póngase de pie. Pastor Edgar, ¿quieres venir y orar y despedirnos también? Cierre sus ojos. Padre Celestial, en esta noche agradecemos la buena palabra que hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, tú sabes lo que necesitamos, lo que necesita oír nuestro corazón, aquellas áreas de nuestra vida que tienen que ser tratadas. Y agradecemos, Señor, que lo hagas. Gracias por la vida del pastor Armando, que lo usas como instrumento en tus manos. Te pedimos que lo sigas bendiciendo y lo sigas usando para tu gloria. Terminamos esta reunión, Señor, y pedimos que sigas derramando tu bendición sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.